Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 15, verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de la palabra en esta hora, Señor. Instrúyenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Levanta una comunidad, una iglesia llena de fe, de poder y de enseñanza. Instrúyenos en tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se llama Cuenta las estrellas. Dios le está hablando a Abraham, le está hablando de una promesa que le daría, que tendría descendencia, pero había un pequeño problema. Él era grande, su esposa era estéril y ya la costumbre de la mujer había pasado, ya no podía tener hijos humanamente hablando. Pero Dios nos habla de la fe, que tenemos que confiar y creer en el Señor y en su palabra, que cuando Dios habla una palabra, Él la cumple. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Dios le había hablado a Abraham de una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela. En el capítulo 12 de Génesis le dio esta palabra. Le dice así: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Que te mostraré. O sea, habla de un futuro. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las naciones de tierra. Hay una promesa que Dios le da a Abraham. En el verso que sigue dice que tenía 75 años. Abraham era un hombre grande. Dios no tiene límites con tu edad para usar tu vida. Y tú eres mayor, debes seguir soñando para que Dios use tu vida. No importa la edad, Dios te llama, y cuando te llama, te da dirección, te da palabra. Porque yo puedo ver en este llamado para Abraham, Dios le habló varias veces a Abraham, pero Abraham siempre estuvo edificando altares y Dios se manifiesta ahí. Dice en el verso 7 del capítulo 12: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Podemos ver aquí cómo el Señor da palabra. Cuando Dios da una promesa o un llamado, si yo le busco, si yo preparo el altar para oír la voz de Dios, Él tiene palabra para nosotros. Dios tiene palabra, todo el tiempo está hablando. Pero ¿qué espera de mí? Obediencia. Porque ¿por qué se movió Abraham? Porque Dios le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham se movió porque le creyó a Dios esa palabra. O sea, la obediencia está ligada a la fe. Él obedeció porque creyó. A veces el hombre no obedece porque no cree a la voz de Dios, no cree a la palabra. Piensa que Dios se equivoca en lo que está diciendo. Creemos a las personas, creemos al abuelo, creemos a la cultura mexicana, pero no le creemos a Dios muchas veces. Pero Dios está hablando a un hombre de fe. Abraham venía de una descendencia idólatra. Su padre, sus abuelos eran gente que no conocía a Dios. Dios estaba preparando una nación grande, un pueblo escogido, que es Israel. La Biblia dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El hijo de promesa es Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob. Jacob, las 12 tribus. De ahí viene Israel, el pueblo escogido de Dios. Y Dios
se ha manifestado a través de ese pueblo escogido. Pero nosotros, gentiles, fuimos injertados en ese pueblo. Ahora tenemos parte en la herencia con Dios. Ahora tenemos promesa de parte de Dios para nosotros. Somos gentiles, pero somos pueblo de Dios. Por la fe, ahora tenemos la herencia. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. También dice en Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Pero si nosotros dejáramos de creer en la palabra, no agradaríamos al Señor. ¿Cuánto le quieren agradar? Yo quiero agradar al Señor. Entonces requiero fe. Fe. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 2. Dice en el verso 2: y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué hermoso. Más el justo por la fe vivirá. Pero aquí está hablando de una visión. Declárala en tablas. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura. Espérala, sin duda vendrá. Dios nos da palabra, nos da promesas, pero el hombre quiere que Dios responda rápido, ya, tengo prisa. Dios le habla a Abraham, tenía 75 años y Sara tenía 65, 10 menos, más o menos. Pasaron 25 años para que se cumpliera la palabra que Dios le dio a Abraham. En ese proceso de 25 años, en una ocasión, como no llegaba el hijo de la promesa, Sara le dijo a Abraham: mira, Dios no me da hijos, toma a Agar, mi sierva, y ten hijos con ella. Y Abraham lo hizo y nació Ismael. Cuando Agar estaba embarazada, había conflicto con Sara por causa de ese hijo. ¿Por qué? Porque actuaron en la carne, porque escucharon la voz del hombre. Dios dio una promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla, Él respalda la palabra. Entonces aquí podemos ver que Dios se desesperaron en la visión de Dios, en la promesa de Dios, como nos ocurre a nosotros también. A veces nos desesperamos en la promesa que Dios nos ha dado y queremos que se cumpla ya. Pero recuerde, Dios habita en la eternidad. No hay hora, no hay reloj. Pero aquí en la tierra usamos un reloj, Cronos, y contamos los años, los meses, los días. Pero Dios cumple su palabra. Él no miente. Vamos a creer en los dichos de la boca del Señor. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Esto está maravilloso. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años.
o la esterilidad de la matriz de Sara. Él creyó la promesa de Dios. Dios a ti te ha dado promesas. Dios está obrando. Siempre estás obrando. Hay un pasaje hermoso en la Biblia, Eclesiastés 11:5. Siempre estás obrando. Amén. Ok. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. Mire, ignoramos la obra de Dios muchas veces. Porque, a ver, mujeres, ustedes que han tenido hijos, cuando usted se embaraza, no sabe cómo se forma el hueso de su hijo o los huesos en su vientre. Usted no sabe, pero se forman. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios, porque Dios hizo un diseño perfecto. Un diseño perfecto. Amados, vamos a confiar en la obra de Dios. Vamos a confiar en la obra de Dios. Y póngase de pie porque tengo que terminar. Confíe, confíe. Ponga fe en el Señor. Ponga fe en sus promesas. Abraham recibió una palabra y la creyó a Dios. Tuvo detalles como usted y como yo. Por la naturaleza caída viene la guerra en la mente. Aquí mire, aquí en este coco hay una guerra. Cuando Dios nos habla de desafíos, hay que hacer esto. Y uno piensa, ¿con qué dinero? ¿Dónde? Y esto cuesta así. Uno echa números, pero uno tiene que creerle a Dios que Él va a proveer. Él invita y Él paga. Él pide y Él respalda. Dios respaldó a Abraham, pero obedeció. Dios lo que pide de mí y de ti es la obediencia por la fe que yo pongo en su palabra. Dios es bueno. Padre, gracias por tu palabra. Yo recibo del cielo la fe de Abraham. Hermano, cuenta las estrellas si las puedes contar. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Empieza a orar esa promesa que tú estás esperando de parte de Dios. Levanta tus manos y levanta tu corazón. ¿Tienes algún desafío en tu vida? ¿Algo difícil que tú no has podido lograr? El Señor lo hará en tu vida. Solo tienes que confiar. Dios lo dijo, Dios lo hará. Él está de tu lado. Su palabra es verdad. Él no miente. Mas el justo por la fe vivirá. Tú estás justificado por la fe en Jesucristo. Confía en el Señor y su palabra. Confía en sus promesas. Y Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez en nosotros. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará en tu vida. Dios lo hará en tu vida. ¿Habrá algo difícil para Dios? Claro que no. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven. Haz una gran obra entre nosotros, Señor. Trae visiones a la iglesia, visiones a tu pueblo, y permite que esas visiones se hagan realidad en nuestras vidas. Cumples promesas. Tú no mientes. Tú cumples. Señor, declaro en el nombre de Jesús que veremos la promesa de Dios hecha una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Creo, creí, por lo tanto hablé. Declara la palabra. Declara lo que crees. Declara lo que está en la palabra. Di la palabra. Suelta la palabra.
La palabra corre. La palabra transforma. La palabra cambia. La palabra se hace una realidad. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Yo creo a la palabra, creo a sus promesas. Milagroso. Cántalo. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Cántalo, un minuto. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hazlo con fuerza, mujer. Milagroso, abres caminos, Mujeres, cántenlo. cumples promesas. En la pantalla Luz en pongan la canción. tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿No oigo las hermanas cantar? Milagroso, abres camino, cumples promesas. Vamos, mientras cantamos, ore esa promesa que Dios le dio a usted. Ore las promesas de Dios. Ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por sus padres. Ore por la gente perdida. Ore por esa promesa que Dios le dio hace un tiempo y reclámela en un sentido correcto para Dios. En el nombre de Jesús, que así sea. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Usted declare la palabra. La voluntad perfecta de Dios está en la Biblia. Declare lo que está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios. Él hará maravillas entre nosotros. Última vez. Estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Vamos, cántalo fuerte. Siempre estás sobrando. Sus brazos. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, Sigue cumples haciendo milagros promesas, entre luz en nosotros. tinieblas, Trae salvación, mi Dios, liberación, así eres vida eterna, Señor. Gracias, así Señor. eres tú. Gracias, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor. Eres tú. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así eres tú, así eres tú.